Sean todos bienvenidos, buenos días, todavía son las 11:11 de la mañana. Bienvenido a todos los que se vayan a conectar en la mañana del Señor. Así que qué bueno que llegó el domingo. En la mañana de hoy tendremos en el mensaje de la palabra a nuestro pastor asociado, Nestalí Torres. Le damos la bienvenida. Dios te bendiga, Hernán. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada siervo y sierva del Señor que le sirve con toda dedicación al Señor. Específicamente a nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal de Santiago Iglesia, una iglesia de mucho amor, de amor fraternal, amor Filadelfia. Saludamos al pastor, a su familia, hermana Yesenia Centeno, y a sus dos hijos. E igualmente saludo a cada miembro de la congregación. Es un placer el poder en esta mañana traer la exposición del mensaje de la palabra del Señor. La palabra siempre es pertinente a la necesidad de cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer alusión al mensaje de la palabra del Señor. Nos referimos al libro de profeta Joel, capítulo 2, verso 21 al verso 27. Joel, capítulo 2, verso 21, verso 2, 21 al verso 27. Así que leemos a la gloria de Dios Padre, la gloria de Dios Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto rebeldecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, el verso 28, voy a leerlo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones. Vamos a tener un momento de oración para presentarnos ante el Señor. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú me das de traer el mensaje de la palabra a través de los medios electrónicos. Yo te ruego, oh Dios del cielo, que ninguna palabra viciada ni prejuiciada salga por mi boca, sino aquello que sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en juicio, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Yo te ruego, oh Dios del cielo, que tu palabra llegue y corra como río, que no sea este quien hable, oh Señor amado, sino que tu espíritu tome, oh Dios del cielo, tome mi boca y hable la palabra que tú has dado. Edifica al pueblo, restaura al pueblo, salva en medio del pueblo, liberta y sana para tu gloria y tu honra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hemos hecho alusión o hemos dado alusión al libro del profeta Joel, y cuando hablamos de Joel, tenemos que entender que es un profeta que está caracterizado como parte de los profetas post-exílicos. Algunos dicen que es un profeta post-exílico, que fue un profeta que ministró en Judá después del exilio, pero hay unos otros que dicen que él ejerció su ministerio profético antes del exilio. Regularmente se ubica en el siglo 7 antes de Cristo su ministerio, y lo ejerce en tierra de Judá, en el reino del sur, en Judá. El profeta se caracteriza por las alusiones al día del Señor. Al día del Señor. Siempre habla el día grande de Jehová, y casi la mayoría de los profetas post-exílicos hacen referencia a ese gran día que vendrá a la nación. Así que Joel es parte de uno de esos profetas. En el capítulo 1, verso 1, nos dice, el libro se le atribuye al profeta Joel y dice que es hijo de Petuel. No hay algún otro dato que hable acerca de este hombre, Petuel, y aún en ninguna otra parte de la escritura, solamente en el Nuevo Testamento, se hace alusión o se hace referencia a las palabras del profeta Joel cuando Pedro trajo su discurso, y así sucesivamente algunos otros siervos de Dios, apóstoles, hablaron acerca de este profeta que habló acerca del advenimiento del poder y la manifestación del Espíritu de Jehová en medio del pueblo. Joel significa Jehová es Dios, pero no se sabe nada más de él. Los datos personales se borran por completo detrás de su mensaje, porque para los profetas no era tan importante el presentarse ellos, sino el mensaje del cual eran portadores. Ellos sabían y entendían que eran siervos de Dios y que a él se debían, y que todo lo que ellos hablaban venía de parte de Dios, cuando el Espíritu de Jehová se venía sobre ellos y los inspiraba a dar palabra profética de esperanza en medio del pueblo. Bien, antes de hacer alusión a los versos que he dado lectura, es importante hacer un recuento. El capítulo previo, el capítulo 1, leímos el capítulo 2, y en el capítulo 1 nos habla de una gran plaga destructora. Y precisamente esa plaga tenía nombre y apellido, era una gran plaga de langosta. Israel era un pueblo agrario, es decir, que se dedicaba a una economía agrícola. Ellos estaban claros que la bendición de Dios se manifestaba por medio de la retribución.
la ley de la retribución, la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Así que Israel estaba claro que cuando en el pueblo había abundancia de cosecha, había abundancia en los almacenes, había abundancia en los graneros, abundancia de alimentos, se debía a la provisión de Dios. Lo cierto es que el profeta está hablando acerca de una gran plaga y dice: yo os restauraré los años que robó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Algunos dicen que son los distintos tipos de langosta. Otros hablan de olas invasivas. Una primera ola invasiva, una segunda ola invasiva, una tercera y una cuarta ola invasiva de miles de millones de langostas que entraron en la nación y arruinaron todos los campos verdes y las plantaciones de trigo, de cebada, de los árboles de higuera, las enredaderas de uvas, las vides. Así que esto provocaría y provocó una gran desolación en la nación. Los comentaristas dicen que esta plaga de langosta, que cuando se habla de esta plaga de langosta, se está haciendo alusión en medio del pueblo a una gran invasión del imperio babilónico, específicamente por el rey Nabucodonosor, el juicio de Dios que vendría a la nación a través de Nabucodonosor, rey babilónico. Así que otros dicen que son una plaga literal que arrasó con todo como parte de un juicio de Dios en medio del pueblo. Esta plaga destructora, hermanos, dejó a la nación desprovista de alimento en gran hambruna y en gran miseria física. También se hace alusión a un grito de alarma. En medio de esta gran plaga, el profeta invita a la nación y número 1 hace alusión a los bebedores de vino. Hace en el verso 5, capítulo 1, verso 5, hace alusión a los agricultores y hace alusión a los sacerdotes. Fíjese que habla de 3 características específicas. Los bebedores de vino es una alusión al pueblo en general. Los agricultores hace alusión a los que son portadores y son aquellos que portan la economía del pueblo. Y los sacerdotes son aquellos que ministran la palabra y predican el mensaje del evangelio en medio del pueblo. El luto se impone sobre la ciudad, comparándola con una joven que llora, con quien se hubiera casado, una joven que estaba lista para casarse y que va a asumir un compromiso de matrimonio y este es cancelado por causa de una gran tragedia nacional. El profeta dirige su mensaje a la gente del campo, labradores de trigo, de cebada, los recolectores de las aceitunas para hacer aceite, aquellos también recolectores de las uvas, los viñadores que recolectaban las uvas, de la cual se hacía el vino, el mosto que alegraba el pueblo. El profeta alude al día del Señor en el capítulo 1, verso 15 al 18, día de angustia, día de tiniebla y día de dolor. El profeta igualmente intercede por su pueblo, es decir, ocupa el lugar del pueblo. El profeta se pone en el lugar del pueblo y la afrenta y el pecado que ha cometido el pueblo, el profeta también la asume él y se pone a llorar en medio del pueblo y gime y clama al Dios del cielo por el pueblo. Salmo 95 nos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es una invitación y es la misma alusión que hace el salmista en el Salmo 95. Es la misma actitud que asume el profeta y que invita al pueblo que asuma. Capítulo 2, el profeta hace una alusión nuevamente al día del Señor. Día de tinieblas, día de desastre natural, día de terror. Invitación al pueblo a volverse a Dios. Volveos a mí, dice el Señor, le dice al pueblo. Ciertamente, el mundo hoy y Puerto Rico ha vivido experiencias sumamente negativas que he comentado con mi familia, que más o menos de 3 años hacia acá han ido en incremento situaciones particulares que han afectado a nuestro pueblo, que una vez creemos que estamos resolviendo la primera, inmediatamente ha venido una segunda. Inicialmente un huracán que asoló todo lo que era vegetación, un huracán que destruyó la infraestructura, las casas, las propiedades, los edificios, un huracán que destruyó nuestras costas, un huracán que provocó el que muchos ciudadanos puertorriqueños buscaran refugio en el exterior. Y un huracán que afectó la economía agraria, pero también la economía nacional del pueblo, se vio afectada por causa de la situación que estaban viviendo. Ante panoramas como este, el Señor, como a la nación de Israel, nos recuerda: hay que tocar trompeta en Sión. Sión, la ciudad soñada, la ciudad de Judá, la ciudad de Jerusalén donde se asentaba el templo. Pero hoy el Señor nos dice: volveos a mí y yo os restauraré. Y si os volviereis a mí, estarán delante de mí. Y si entresacaren lo precioso de lo vil, serán como mi boca. El Señor nos invita a volvernos a Él. A Puerto Rico le invita a volverse a Él. La violencia en este país llega al cielo. La violencia marital, la violencia de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, la violencia hacia el anciano, la violencia hacia la mujer, la violencia institucional, la corrupción, la mentira. Ay de los pueblos que tienen y le dan y dicen a lo que es amargo le llaman dulce y a lo dulce lo tornan por amargo. Dijo el profeta: ay de esos pueblos, ay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es necesario que nos volvamos a Dios. Y el Señor hace un llamado a su iglesia. El Señor invita a su iglesia a volverse nuevamente a Él, a que nuestros altares se llenen de oración, de alabanza, de ruego, de súplica al favor del pueblo. El Señor manda inicialmente a los sacerdotes del Señor que rasguen su corazón y no su vestido. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová. Hay de aquellos que se han extraviado tras palabras ilusorias. Hay de aquellos que adormecen al pueblo de Dios con azúcar,
provocando sueño espiritual en medio del pueblo. El Señor llama a sus sacerdotes a ser pregoneros de justicia, a traer el mensaje de su palabra, a predicar la palabra que Dios le da, que seáis llenos del poder de su Espíritu Santo para hacer levantar su voz como trompeta en medio del pueblo. He aquí que cuando el pueblo de Dios se vuelve a él, cuando se convoca a la asamblea, cuando se toca la trompeta en el altar, el pueblo acude cuando la toca el Espíritu de Dios a través de sus mensajeros y mensajeras. El Espíritu de Dios convoca al pueblo y el pueblo viene al altar de Dios y llora, clama, llora por su pecado. Llora por su tristeza, llora por su angustia. El Señor llama a su iglesia a orar por el pueblo. El Señor llama a su iglesia a orar por los que están desvalidos y necesitados. El Señor llama a su iglesia a orar por aquellos que se pierden. El Señor llama a su iglesia a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Nos es dada autoridad de lo alto para que a través del mensaje de la palabra esta vaya acompañada con prodigios, milagros y maravillas. El capítulo 2, el profeta nos dice, hace un llamado a la conversión del corazón. Así que hay que convertirse a Dios. Hay que volver al principio. Hay que volver al primer amor. Hay que volver a las primeras obras. Hay que volver a la dependencia de Dios y no en nosotros. El profeta le dijo a la nación de Israel, vosotros confiáis en carros y en caballos, hablando del pueblo asirio, diciéndole al pueblo de Israel, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros dependemos y confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. La iglesia vive en dependencia de Dios. Sus ministros son llamados a depender de Dios. Y lo que se sale de nuestras manos, el Dios que nos ha llamado, el Dios en el cual hemos confiado, Él se encarga de lo imposible. Nosotros trabajamos en lo posible, pero en lo imposible trabaja Dios. Hay una invitación en el verso 15 al 17, capítulo 2, verso 15 al 17, a reunir al pueblo, a santificar la convocatoria, a juntar a los ancianos, a la niñez, a los recién nacidos, todo el pueblo. Y en Israel, cuando había convocatoria, hasta los animales ayunaban. Sí, sinónimo y símbolo de humillación y de dependencia en el Dios del cielo. Tenemos que volver al altar de Dios a derramarnos en lágrimas. Tenemos que volver a Dios a interceder por el pueblo. Tenemos que volver al altar de Dios a declararle nuestra causa. Tenemos que volver a Dios a derramar como agua nuestro corazón ante su presencia, ser transparentes. Porque la transparencia ante Dios no se oculta nada. No pueden haber cortinas ni cuartos oscuros. El Dios del cielo que conoce el corazón del hombre, el Dios del cielo que conoce el corazón de una nación, mira, pero sobre todo convoca a la gente de Dios a que interceda por el pueblo que se ha desviado y se ha extraviado y se ha salido de la senda del Señor. Los sacerdotes deben ocupar la posición primordial del altar. No se delega a nadie, a ningún otro. El altar es para los sacerdotes del Señor.
Pero los primeros que tienen que levantar las manos santas sin iras y contiendas son los hombres y las mujeres que ministran la palabra. Los primeros que tienen que rasgar su corazón son ellos. Y luego el pueblo, viendo el ejemplo de hombres y mujeres de Dios, asumirán su postura y el poder de Dios se derramará en medio del pueblo. Estamos llamados a pedir perdón, a llorar por el pueblo. Ante la humillación y el clamor de un pueblo unido, Dios es magnánimo, Dios es bondadoso para otorgar el perdón a ese pueblo. Dios perdona al pueblo. La desolación es restaurada con provisión, con bendición. La provisión, número uno, material. La provisión en la economía. La provisión en lo espiritual, la provisión en el área administrativa, porque hace falta que haya una administración, un pueblo que sea bien gobernado, será un pueblo bendecido por Dios. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dios le dice a la tierra, y ya el verso al cual di alusión o leí. Dios le dice a la tierra de Judá, tierra, no temas, alégrate. Y es la palabra que Dios nos da una vez vamos ante su presencia. Su espíritu nos inunda de gozo. Nos dice, tierra, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas en medio de ustedes. Grandes cosas. Dios salvará la familia. Pero para que salve la familia que está herida, enferma, con tantos problemas y situaciones, se necesita una iglesia totalmente sana y una iglesia que dependa del Dios del cielo, una iglesia que represente al Cristo resucitado. Le dice a los animales, animales del campo, no teman, porque el desierto rebeldecerá y los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Habrá abundancia espiritual, pero abundancia económica, porque Dios bendice a las naciones y a los pueblos que se vuelven a Él. A los hijos de Judá le dice, y a las hijas, alegraos y gozaos, porque Jehová vuestro Dios os ha dado la primera lluvia temprana y la primera lluvia tardía. Y el agricultor, esta nación, Dios le habla a una nación de agricultores para que entendieran su mensaje. Y el agricultor tenía que trabajar la tierra primero. Número 2. Después que trabajaba la tierra y el campo y lo preparaba para la siembra, el agricultor sembraba la semilla o regaba la semilla en el campo. Lo único que tenemos que hacer es regar la semilla del Señor, el mensaje del Evangelio, que el mensaje del Señor corra de norte a sur, de este a oeste en esta isla. Pero el mensaje de Dios, no un mensaje particular de una persona que no ha sido inspirada por Dios para traer el mensaje. Le dice Dios a la nación,
Habrá abundancia, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de aceite. Habrá abundancia espiritual, alimento espiritual en la casa de Dios. Cuando la nación se vuelve a Dios, cuando nos volvemos a Dios de todo corazón, hay abundancia en la casa de Dios y hay momentos en que no hay que hacer grandes cosas porque el Dios del cielo, su Espíritu Santo sale de las cuatro paredes de la iglesia y es aquí que inunda la comunidad y la comunidad, el Espíritu de Dios, aquellos que están en necesidad y aquí a ellos a los cuales Dios ya tiene preparado llamarlo, los trae a su casa, porque sale la noticia de que en ese lugar están ocurriendo cosas grandes, porque hay testimonio de que uno que yo conozco acude a esa congregación y recibe, y hay un testimonio claro de que Jesús ha hecho un cambio en su vida. Es necesario volvernos a Dios. Es necesario tocar trompeta en nuestras vidas, trompeta particular, trompeta en la familia, en nuestras familias, volvernos a la oración, volvernos a la súplica, al ruego, al clamor, al ayuno que rompe cadenas, que desata ligaduras, que quita vendas de nuestros ojos, al ayuno que nos revela y en la oración Dios, su Espíritu Santo nos revela a Cristo y nos revela el propósito de Dios para nuestra vida. Pero también a través del ayuno y de la oración se rompen yugos y cadenas espirituales que atan al pueblo. Cadenas de maldad y cadenas de pecado. No es posible que nuestra gente llegue a nuestras congregaciones y salgan tal cual llegaron, sino que deben salir libres de sus cadenas y de sus opresiones. El Señor invita al pueblo, invita a la nación de Israel a volverse a Él. La nación toda se había desviado. Puerto Rico todo se ha desviado. Y hay una iglesia que es militante, que sirve a Dios de corazón. Y en esa iglesia Dios desea llevar la gente que tiene necesidad. Pero cuando llegue esa gente, tiene que haber un ambiente de gloria. Debe haber un ambiente de alabanza, un ambiente de adoración, un ambiente de libertad donde el Espíritu de Dios corra con toda libertad y el que llegue sediento, el que llegue hambriento, reciba el alimento de la palabra, pero también reciba el impacto del Espíritu de Dios, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio, que produce arrepentimiento. Aleluya. Arrepentimiento en medio del pueblo. La lluvia temprana y la lluvia tardía era la esperada por los agricultores de la tierra de Israel. La lluvia temprana era la primera lluvia después de haber regado la cosecha a principios de la primavera. Y la lluvia tardía era la lluvia esperada antes de iniciar el otoño. La lluvia que ya los árboles habían florecido y habían dado fruto, pero era la lluvia necesaria para que el fruto que había ya nacido y crecido engordara y el árbol recibiera fuerza y alimentara ese fruto, y al momento de la cosecha el fruto fuera un fruto abundante, pero no solamente abundante, sino que no fuera raquítico, no fuera un fruto enfermo, sino un fruto saludable para que alimentara a la nación de Israel. Es necesario que Dios envíe la lluvia temprana y tardía sobre este gran desierto. Es necesario que Dios envíe la lluvia temprana sobre Puerto Rico. Es necesario que Dios envíe la lluvia temprana y tardía sobre su iglesia. Es necesario que los hombres y mujeres a los cuales Dios ha llamado y que siembran la palabra con paciencia, vean a través de la lluvia del Espíritu de Dios en medio del pueblo y del campo,
vean el fruto apacible y abundante en medio de su iglesia, pero no solamente para su iglesia. Ese fruto redunda en bendición y se extiende a toda la nación. Señor le dice, luego de esto comeréis hasta saciaros y os alegraréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual ha hecho maravillas entre vosotros. Dios ha hecho muchas cosas grandes. Hay testimonios grandes y hermosos. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice Jehová. En medio de Israel estoy yo. En medio del pueblo, en medio de la asamblea de los creyentes, en medio de la eclesía, de la iglesia, los sacados aparte, en medio de su pueblo está Dios, manifestándose con poder, manifestándose con gloria y con gracia, salvando, sanando, libertando, restaurando. Después de esto dice Dios, le dice Dios a la nación y nos dice a nosotros: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta iglesia del Señor ha sido llena del poder de su Espíritu Santo. Y en esta isla, aún las denominaciones que en el pasado impedían todo tipo de manifestación del Espíritu de Dios han tenido que dar paso al mover del Espíritu de Dios en su iglesia, porque el Espíritu de Dios es la fuerza y el motor, es la energía que le da vida a la iglesia. Ese mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos es el que ha resucitado nuestros cuerpos mortales, el que nos ha sellado, el que ha llenado a su iglesia para ser proclamadora, para tocar trompeta en medio del pueblo. Aleluya. Ese Espíritu de Dios es para que corra sobre toda carne y vuestros ancianos soñarán sueños, dice el profeta. Nuestros ancianos hoy solos, viven solos, angustiados, tristes, abandonados. Pero cuando hay una iglesia llena del poder de Dios, llega al anciano y lo abraza y lo acerca y lo hace parte del culto a Dios en la iglesia. Y el Espíritu de Dios llena a ese hombre y a esa mujer anciana. Y cuando han perdido ya toda esperanza por causa de la falta de fuerza, y cuando han perdido toda esperanza por causa de la enfermedad, o cuando han perdido toda fuerza y esperanza por causa del abandono, el Espíritu de Dios los acompaña, los llena, los empodera y les da visiones poderosas, visiones claras y profundas para encontrar un propósito de Dios en su iglesia, y se hacen parte de su iglesia y son gente que sirven en la intercesión, son gente que pueden ministrar la palabra y son gente que pueden abrazar y amar. Señor le dice a la iglesia: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y la profecía no es solamente el don de profecía, sino que también la profecía, hermano y hermana, es la predicación de la palabra, la proclamación del mensaje. Nuestros jóvenes predicando en las calles, predicando en la escuela, predicando en las universidades. Esa experiencia fue la que experimenté, aleluya, cuando su Espíritu Santo me llenó en un culto de niños. Tenía la edad de 7 a 8 años en la iglesia de Santiago Iglesia. Y en un culto de oración, el reverendo Martínez pidió
que toda la niñez de la iglesia pasara al altar. Aleluya. Y nos ubicaron en el altar de rodillas y pidió a los diáconos y a los diaconisas que ungieran a cada niño y a cada niña de la iglesia. Y en aquella noche de oración donde el gemido y el clamor corría en medio del pueblo y el Espíritu de Dios se paseaba por cada rincón del altar donde estaba plagado o lleno de personas gimiendo y llorando, el Espíritu de Dios tomó control del ambiente. Aleluya. Y el Espíritu de Dios vino como lluvia sobre este servidor. Aleluya. Y recibí nuevas fuerzas y recibí un nuevo lenguaje, lenguas, para proclamar y decir, declarar a través de ella que Cristo era mi Señor. Pero no solamente sobre este servidor. Toda la niñez de aquella iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo. Mi hermana mayor también, Wanda. Y hoy, cuando me encuentro con muchos de aquellos, o cuando nos podemos ver porque hay muchos en el exterior, en el ministerio, cuando nos vemos, nos abrazamos y podemos testificar que el Dios que estuvo con nosotros en la niñez y que aquella experiencia es la que nos ha sostenido hasta hoy. Y el Espíritu de Dios es el que sostiene a hombres y a mujeres llenos del poder de su Espíritu Santo y les da fuerza para seguir hacia adelante. He aquí que esta es la carrera final y Dios llama a su iglesia a correr con paciencia la carrera que Él nos ha puesto por delante. Y esa carrera, aleluya, llenos del poder del Espíritu Santo, rebasaremos la meta, no importando los obstáculos que enfrentemos, los obstáculos de la naturaleza, los obstáculos de las pandemias, los obstáculos de los terremotos, de los huracanes, los obstáculos de la persecución que pueda avecinarse contra la iglesia cuando es llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia asume la misma posición de Esteban. Abre sus ojos al cielo y ve al Señor sentado en gloria en medio de las pedradas que pueda recibir, pero ese Espíritu Santo de Dios le sostiene para correr con paciencia la carrera que Dios le ha puesto por delante. He aquí que hay una promesa de Dios para un pueblo que se humilla, para un pueblo que clama, para un pueblo que proclama convocatoria santa. En nuestros altares no puede faltar la oración, el ruego y la súplica comunitaria. La iglesia tiene que volver a la oración, pero también en el templo, en la casa de Dios. Aleluya. Y cuando el altar de Dios está lleno de lágrimas y cuando el altar de Dios está lleno de oración, es aquí que fluye la presencia del Señor. Y cuando la iglesia se llena del poder de Dios, es aquí que el mundo, la comunidad puede entender y saber que Dios está en medio de su pueblo. Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. Nos dice que iglesia, no tema, Cristo está contigo. Él te llama a seguir hacia adelante. Iglesia de Santiago, iglesia, levántate. Mujer de Dios, hombre de Dios. Pueblo de Puerto Rico, el Señor te llama a levantarte en victoria y hacer lo que el Señor te ha llamado. Hombre y mujer a quien Dios te ha llamado. No es momento de lamento ni de angustia. Es momento de levantarte e ir al altar de Dios en oración. Y el Dios del cielo hará grandes cosas en medio tuyo, en medio de tu casa, en medio del pueblo. Y habrá bendición en Israel. Y habrá bendición en Puerto Rico. Y nunca más se oirá de angustia, de dolor en medio del pueblo, porque aunque lo hubiera en medio y en Israel, hay abundancia de bendición. Es necesario volvernos a Dios y Dios se volverá a nosotros. Dios nos invita
a entrar en su presencia, llenos del poder de su Espíritu Santo. Iglesia, hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escucha, el Señor te invita a volverte a Él, a clamar a Él y a llenarte de Él, a venir al altar de Dios, entregado, arrepentido, y Dios hará grandes cosas contigo. Si hubiera alguien que necesita la oración por sanidad o por salvación, el Señor te invita en este día a entregar tu corazón y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo sea sellado con el poder, con tu Espíritu Santo para el día de la gran redención. Nos despedimos ya en esta hora y damos gracias al Señor por su palabra y por su mensaje. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de su iglesia. Él lo está haciendo y Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él obra donde nosotros no podemos obrar. Él llega donde nosotros no podemos llegar. Cuando Él llega, todo cambia. Y Él produce el milagro en medio del pueblo. Finalmente me despido saludando a cada hermano y a cada hermana, pero también reconociendo y uniéndonos como iglesia, la iglesia de Santiago Iglesia, ante la pérdida de quien en vida fuera el reverendo Rafael Torres, o conocido mejor como Rafi Torres, pastor en muchas iglesias y cuya trayectoria ministerial fue una bendecida por el Señor. Oramos por todos sus familiares, su esposa, sus hijos y toda la iglesia, aquellos que fueron o que son hijos espirituales de este siervo de Dios. Termino con una oración dando gracias. Padre, gracias por esta experiencia gloriosa que tú nos has dado para predicar tu palabra a través de este medio. Yo te ruego, oh Dios, que tu palabra produzca el fruto apacible para lo cual ha sido enviada. Bendice, aleluya, de manera especial a Puerto Rico. Toma cuidado de cada aspecto de esta isla. Glorifícate. Bendice la iglesia en Puerto Rico, cada pastor, cada pastora, cada evangelista, cada líder conciliar. Tu bendición sea sobre ellos, sobre su familia de manera especial. Ahora, oh Señor, nos despedimos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.